Hola a todos y bienvenidas un dúa mood dese a mi canal. Espero que tu copyright is teniendo un dúa fantástico. Yo estoy emocionadísima de estar aquí con vosotras, para traeros un tema que su copyright que a muchos os va a interesar, un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en las redes sociales y en el mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, de rivalidad con Can Yaman y sobre todo, de esas declaraciones que han incendiado todo, esas palabras que han hecho que nos planteemos muchas cosas sobre la relación superíndice 3N entre ellos y sobre su futuro profesional. ¿Realmente existe una rivalidad entre Demet y Can? ¿Copyright ha pasado exactamente? ¿Por copyright Demet ha dicho que no son socios? Todo esto y mucho more, ese es lo que vamos a analizar en profundidad en este vídeo. Antes de que empecemos, como siempre, os quiero recordar que si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo del espectáculo turco, las series, los actores y actrices, no olvidéis copyright y suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayendo contenido que os guste. Además de eso, me ayudáis muchísimo dejando vuestro like y compartiendo este vídeo con vuestros amigos y familiares. Asu que ya sabu copyright is, a darle al voto superíndice 3N de suscribirse y a compartir. Y ahora sin mundo ese dilacio superíndice 3N, vamos a meternos de lleno en este tema que es al rojo vivo, Demet Özdemir, rivalidad con Can Yaman, y esa contundente frase de no somos socios. Preparaos porque esto va a estar interesante. Bien, para entender el revuelo que han causado las declaraciones de Demet, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar el auge de la serie Erkenci Kuay, o Jaro Madrugador como la conocimos en muchos pauses. Esa serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultó superíndice 3 a la fama tanto a Demet Özdemir como a Can Yaman, y los convirtió superíndice 3 en dos de los actores turcos populares del momento. Su química en pantalla era innegable, la gente amaba verlos juntos, y eso, obviamente, alimentó superíndice 3 los rumores de un posible romance fuera de la pantalla. Durante mucho tiempo, esos rumores fueron la comidilla de la prensa del corazón superíndice 3N. Se les vio juntos en eventos, se comentaron sus interacciones en redes sociales, y la fantasía de que Can y Demet fueran pareja en la vida real era algo que muchos fans deseaban con fervor. Sin embargo, ellos siempre fueron muy discretos al respecto, nunca confirmaron ni desmintieron nada de forma clara. Jugaron un poco con esa ambigüedad, lo cual, seamos sinceros, también copyright N contribuyó superíndice 3 a mantener viva la llama del interu copyright S público. Pero después copyright S de Erkenci Kuay, las cosas empezaron a cambiar. Can Yaman se mudó superíndice 3 a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera con nuevos proyectos. Demet Özdemir por su parte siguió superíndice 3 trabajando en Turquía, protagonizando otras series y películas que también copyright N tuvieron mucho con diéresis copyright cito. Sus caminos, tanto personales como profesionales, se separaron. Y aquí es donde empieza a surgir la controversia. A pesar de la distancia y de los proyectos separados, la sombra de Erkenci Kuay, y de esa supuesta relación superíndice 3N siempre les ha perseguido. Cada vez que uno de los dos concede una entrevista, es inevitable que se les pregunte por el otro. Y muchas veces las respuestas han sido interpretadas, analizadas y hasta malinterpretadas, generando un debate constante sobre si realmente existe una buena relación superíndice 3N entre ellos o si, por el contrario, hay algún tipo de tensión superíndice 3N o resentimiento. Y llegamos a las famosas declaraciones de Demet que han encendido la polu copyright mica. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman, Demet respondió superíndice 3 de una forma bastante directa y contundente. Dijo textualmente: no somos socios. Esa frase, tan simple pero tan cargada de significado, fue suficiente para que se desatara una tormenta en las redes sociales. ¿Qué copyright quiso decir Demet con no somos socios? Pues bien, hay varias interpretaciones posibles. Una de ellas, la más evidente, es que Demet simplemente dejando claro que no existe ningún proyecto en común con Can Yaman en el horizonte, que no planeando trabajar juntos en nada. Puede ser que después copyright S de Erkenci Kuay, ambos hayan decidido seguir caminos separados y no quieran volver a ser encasillados como la pareja protagonista de esa serie. Otra interpretación superíndice 3N,
un poco mundes profunda, podrá ser que Demet estud expresando que no hay una relación superíndice 3n de amistad, o de colaboración superíndice 3n entre ellos. Quizú ese despu copyright ese de la serie, su relación superíndice 3n se enfrió superíndice 3, o incluso podrá haber surgido algún problema o desacuerdo que les haya distanciado. La frase no somos socios podrá ser una forma de marcar distancias y de dejar claro que no existe ningún vínculo entre ellos, Moon ese ayud del que compartieron en el pasado. Y aquí es donde entra en juego la posible rivalidad. Se ha especulado mucho sobre si existe una competencia entre Demet y Can, si uno de los dos siente envidia o resentimiento por el con diéresis copyright cito del otro. Es cierto que ambos han seguido caminos diferentes en sus carreras, y que cada uno ha tenido sus propios logros y fracasos. Puede ser que inconscientemente haya surgido una cierta rivalidad profesional, una necesidad de demostrar que copyright N es el mejor o que copyright N ha tenido mu su con diéresis copyright cito. Pero también copyright N es importante tener en cuenta que este tipo de rivalidades son muy comunes en el mundo del espectáculo. Los actores y actrices compiten constantemente por papeles, por reconocimiento, por la atención superíndice 3n del público y de la prensa. Es una industria muy competitiva, y es difícil evitar que surjan comparaciones y rivalidades entre los profesionales. Además de ese hay que recordar que tanto Demet como Can son personas muy ambiciosas y trabajadoras. Ambos han luchado mucho por llegar donde estuvieron, y es comprensible que quieran proteger su carrera y su imagen. Puede ser que en ese afán por consolidarse como profesionales independientes, hayan sentido la necesidad de marcar distancias con respecto al otro, de dejar claro que su con diéresis copyright cito no depende de su relación superíndice 3n con el otro. Y volviendo a las declaraciones de Demet, es importante analizar el contexto en el que fueron hechas. Demet estaba dando una entrevista, estaba respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de volver a trabajar con Can Yaman. Puede ser que simplemente estuviera tratando de ser sincera y directa, de evitar dar falsas esperanzas a los fans que sueu más menos han con verlos juntos de nuevo en la pantalla. También copyright N podrá ser que Demet estuviera cansada de que siempre le pregunten por Can Yaman, de que su carrera se vea constantemente ligada a la de con diéresis copyright L. Es comprensible que quiera ser reconocida por su propio trabajo, por sus propios copyright ritos, y no solo como la pareja de Can Yaman. Al decir no somos socios podrá estar intentando romper con esa imagen y reafirmar su independencia profesional. Pero ¿qué copyright opina Can Yaman de todo esto? Pues bien, Can no ha hecho declaraciones directas sobre las palabras de Demet. Sin embargo, a lo largo de los aún más menos os, ha dado algunas entrevistas en las que ha hablado de su relación superíndice 3n con ella, y sus palabras han sido interpretadas de diversas formas. En algunas ocasiones, Can ha elogiado a Demet, ha reconocido su talento y su profesionalismo, y ha expresado su gratitud por haber trabajado con ella en Erkenci Kwai. En otras ocasiones ha sido muy ambiguo e incluso ha llegado a insinuar que su relación superíndice 3n no siempre fue fácil. Por ejemplo, en una entrevista, Can comentó superíndice 3 que durante el rodaje de Erkenci Kwai, hubo momentos de mucha tensión superíndice 3n, que a veces tenuan desacuerdos y discusiones. También copyright N dijo que después copyright S de la serie, sus caminos se separaron y que ya no tienen mucho contacto. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una confirmación superíndice 3n de que no existe una buena relación superíndice 3n entre ellos, e incluso como una prueba de que hay una rivalidad latente. Pero también copyright N es importante tener en cuenta que Can Yaman es una persona muy reservada, que no suele hablar mucho de su vida personal. Puede ser que simplemente no quiera exponer su relación superíndice 3n con Demet a la opinión superíndice 3n pública, y que prefiera mantenerla en privado. Además ese hay que recordar que Can también copyright N ha tenido que lidiar con la sombra de Erkenci Kwai, y con la imagen de pareja perfecta que se creó superíndice 3 alrededor de con diéresis copyright L y de Demet. Puede ser que al igual que ella, quiera ser reconocido por su propio trabajo, por sus propios copyright ritos, y no solo como la pareja de Demet Özdemir. Entonces, ¿existe realmente una rivalidad entre Demet Özdemir y Can Yaman? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos dos saben lo que realmente pasa entre ellos. Pero veis un donos en sus declaraciones, en sus acciones y en la información superíndice 3n que ha trascendido a la prensa, podemos llegar a algunas conclusiones.
Es posible que después copyright S de Erkenci Kwai, su relación superíndice 3N se haya enfriado, o incluso que haya surgido algún problema o desacuerdo que les haya distanciado. También copyright N es posible que exista una cierta rivalidad profesional, una competencia por el U con diéresis copyright sito y el reconocimiento. Y por supuesto es comprensible que ambos quieran proteger su carrera y su imagen, y que hayan sentido la necesidad de marcar distancias con respecto al otro. Pero también copyright N es importante recordar que ambos son grandes profesionales, que han demostrado su talento y su dedicación superíndice 3N en cada uno de sus proyectos. Y a pesar de lo que haya pasado entre ellos, es innegable que su trabajo en Erkenci Kwai fue un U con diéresis copyright sito rotundo, y que su química en pantalla fue algo muy rico que conquistó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Asu que independientemente de si existe o no una rivalidad entre Demet y Kan, lo importante es reconocer su talento y su trabajo, y desearles lo mejor en sus carreras. Y que copyright N sabe quizud ese alguene dúa vuelvan a coincidir en al GN proyecto y nos sorprendan a todos con su magia en la pantalla. Solo el tiempo lo dirá. Y ahora, vamos a hablar un poco de las consecuencias que han tenido las declaraciones de Demet. Como ya he mencionado, sus palabras han generado un gran revuelo en las redes sociales, donde los fans se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Demet y los que apoyan a Kan. Los fans de Demet argumentan que ella tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3N, que estuvo cansada de que siempre le pregunten por Kan Yaman, y que quiere ser reconocida por su propio trabajo. También copyright N la defienden diciendo que ella nunca ha hablado mal de Kan, y que simplemente ha sido sincera y directa. Por otro lado, los fans de Kan argumentan que Demet ha sido injusta con U con diéresis copyright L, que estuvo tratando de dar más menos a su imagen, y que estuvo siendo desagradecida con alguien que le ayudó superíndice 3 a alcanzar la fama. También copyright N la critican por haber jugado con los sentimientos de los fans durante el rodaje de Erkenci Kwai, y por haber alimentado los rumores de un posible romance. Este debate ha sido muy intenso y, en algunos casos, ha llegado a ser bastante agresivo. Los fans se han insultado y atacado mutuamente, defendiendo a sus ídolos con pasión superíndice 3N. Y como suele ocurrir en estos casos, la verdad se ha perdido un poco en medio de la polu copyright mica. Pero se ayuda del debate en las redes sociales, las declaraciones de Demet también copyright N han tenido consecuencias en su carrera profesional. Algunos medios de comunicación superíndice 3N han criticado su actitud, diciendo que ha sido poco profesional y que ha dado más menos a su imagen pública. Otros, en cambio, la han defendido, argumentando que tiene derecho a expresar su opinión superíndice 3N, y que no ha hecho nada malo. También copyright N se ha especulado sobre si estas declaraciones podrán afectar a la posibilidad de que Demet y Kan vuelvan a trabajar juntos en el futuro. Algunos creen que después copyright S de esto, es muy poco probable que vuelvan a coincidir en algún proyecto. Otros, en cambio, creen que el tiempo lo cura todo, y que no se puede descartar nada. En definitiva, las declaraciones de Demet han tenido un impacto significativo en su carrera y en su imagen pública. Y aunque es difícil predecir lo que va a pasar en el futuro, es evidente que este episodio ha marcado un antes y un después copyright S en su relación superíndice 3N con Kan Yaman. Ahora, quiero compartir con vosotros mi opinión superíndice 3N personal sobre todo este asunto. Creo que, en primer lugar, es importante respetar la opinión superíndice 3N de Demet Özdemir. Ella tiene derecho a expresar lo que siente y lo que piensa, y no debemos juzgarla por ello. También copyright N creo que es comprensible que es tu copyright cansada de que siempre le pregunten por Kan Yaman, y que quiera ser reconocida por su propio trabajo. Es una actriz talentosa y trabajadora, y merece que se la valore por sus propios copyright ritos. Por otro lado, también copyright N creo que es importante reconocer el trabajo de Kan Yaman. U con diéresis por 1000 L también copyright N es un actor talentoso y dedicado, y ha logrado alcanzar el U con diéresis copyright sito gracias a su propio esfuerzo. Y en cuanto a la posible rivalidad entre ellos, creo que es algo que puede existir, pero que no necesariamente tiene que ser algo negativo. La competencia puede ser un motor para mejorar y para crecer profesionalmente. En definitiva, creo que tanto Demet como Kan son grandes profesionales, y que ambos merecen lo mejor en sus carreras. Espero que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, puedan seguir cosechando U con diéresis copyright sitos y haciendo lo que se les gusta, actuar.
Y para terminar este análisis, me gustaría hacer una reflexión superíndice 3n sobre el papel de los medios de comunicación superíndice 3n en todo este asunto. Creo que en muchos casos los medios han contribuido a alimentar la polu copyright mica, a exagerar las declaraciones de Demet, y a crear un enfrentamiento donde quizú, ese no lo hay. Es importante que los medios sean responsables y que informen con objetividad, sin buscar el sensacionalismo ni el conflicto. Los actores y actrices son personas como nosotros, y merecen ser tratados con respeto y consideración superíndice 3n. En resumen, hemos hablado de la explosiva declaración superíndice 3n de Demet Özdemir sobre su relación superíndice 3n con Can Yaman, ese no somos socios que desatu superíndice 3 la tormenta. Hemos analizado el contexto, las posibles interpretaciones, la posible rivalidad, las consecuencias y mi opinión superíndice 3n personal. Hemos visto CEU superíndice 3 mo Erkenziquai, los catapultu superíndice 3 a la fama y CEU superíndice 3 mo, a pesar del tiempo y la distancia, la sombra de esa serie y los rumores de romance siguen persiguió copyright doles. Hemos hablado de la competencia en la industria del espectáculo y de la necesidad de ambos de reafirmar su independencia profesional. Hemos visto CEU superíndice 3 mo los fans se han dividido en bandos y CEU superíndice 3 mo los medios de comunicación superíndice 3n han contribuido, en algunos casos, a exacerbar la polu copyright mica. Y sobre todo hemos tratado de entender la complejidad de esta relación superíndice 3n y de respetar la opinión superíndice 3n de ambos actores. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que os haya dado una perspectiva muy completa sobre este tema tan controvertido. Me encantará saber vuestra opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright pensu is de las declaraciones de Demet? ¿Creo copyright is que existe una rivalidad entre ella y Can Yaman? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, que me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y como siempre, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright is darle un like, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nuevo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayendo contenido que os guste. Así que ya sabu copyright is a darle al like, a compartir y a suscribirse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Muchos besos y hasta pronto.